Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la planeación financiera en el corto plazo. Así que bienvenidos, mi nombre es Johan Zuluaga, soy contador público, especialista en gerencia financiera y consultor en materia financiera y contable de varias empresas. A continuación les dejo mi correo para que cualquier duda me consulte. Así que empecemos. Muy bien, la planeación de efectivo a corto plazo. Sabemos que durante ciertos meses de, del año las empresas tienen déficit de flujo de efectivo. Esto desencadena ciertas demandas de capital de manera estacional a corto plazo, que es diferente a las demandas de efectivo a largo plazo que están asociados más que todo a la estructura de capital. Pero como vamos a ver a continuación, estas de corto plazo van asociadas más que todo a las necesidades de instrumentos financieros que nos permitan solventar las fluctuaciones del negocio en las operaciones cotidianas. Bien, ¿cómo se pronostican las necesidades? Como primero, debemos determinar si en cada periodo habrá un sobrante o un faltante de efectivo y posterior a esto mirar si este es temporal o permanente. Si es temporal, obviamente aplicaremos las estrategias que veremos a continuación, pero si es permanente, es decir, hay un déficit estructural de flujo de caja, ya están asociados más que todo a cálculos de más de largo plazo. Y como ser de corto plazo, por lo general muchas empresas lo miran mensual o semanal, pero por lo general se usan intervalos trimestrales. Por tres razones básicamente. Primero que todo, por tema de estacionalidades. Segundo, por tener déficit de flujo de negativos en ciertos periodos y por tener flujos de efectivos positivos eh, en otros. Entonces vamos a ver a continuación. Aquí estamos hablando con las estacionalidades. Digámoslo que si bien hay unos meses donde hay sobrantes y otros meses donde hay faltantes, digámoslo que mirándolo de manera simple es simple o se cubren unos a otros. Pero obviamente estas variaciones ocasionan que en ciertos momentos haya una demanda de flujo de efectivo a corto plazo. ¿Por qué? Sabemos que si las ventas varían, obviamente los costos van a cambiar y algunos gastos también. ¿Esto qué pasa? Esto afecta tanto la utilidad neta y el capital de trabajo. Y al afectar estas dos cosas, obviamente el flujo de efectivo o las variaciones en el flujo de efectivo de la empresa van a cambiar. Cuando miramos también los flujos de efectivos, por un lado tenemos que son negativos, entonces sabemos que si son negativos de manera temporal, demandarán cierto efectivo a corto plazo. Pero si son positivos e imprevistos, obviamente requieren un financiamiento para tener oportunidades de crecer más. ¿Por qué? Porque obviamente cuando las variaciones, por ejemplo, asociados a usar franquicias o incrementos muy abruptos en ventas, si bien van a generar un recaudo de flujos futuros más altos, necesitarán una inversión en el momento presente más grande. Por lo tanto, para aprovechar esa oportunidad de crecer más, toca demandar efectivo a corto plazo. Una vez visto este tema introductorio, hay que hablar del principio de coincidencia o el principio de correspondencia financiera, que me dice que las necesidades de corto plazo se deben financiar con deuda de corto plazo, mientras que las necesidades de largo plazo se financian con deuda de largo plazo. Y en esto nos metemos con el capital de trabajo, que tenemos una parte permanente del capital del trabajo que se podría decir que es ese nivel mínimo que se debe mantener que se debe mantener invertido para mantener las operaciones funcionando de la empresa. Mientras que hay una parte temporal que es básicamente un excedente, que es la diferencia entre el nivel verdadero, que es la parte permanente, y el total de inversión en activos de corto plazo. Y capital permanente es como esa diferencia entre el capital de trabajo permanente y el capital de inversión real de activos de corto plazo, que por lo general puede variar en función de si la empresa está experimentando estacionalidades en sus ventas y por lo tanto en sus flujos de caja. Una vez visto esto, entonces, ¿cómo debe el administrador financiero evaluar la política de financiamiento?
Tenemos una política de financiamiento agresiva y otra conservadora. Cuando hablamos de la agresiva, que es financiar tanto el capital de trabajo permanente y los bienes de capital, es decir, la mayoría de estructura de activos de la empresa, con activos de corto plazo. La ventaja de esto es que si miramos la curva de rendimientos por lo general de las tasas de interés de una economía, las de más corto plazo son más baratas que las de más largo plazo, pero obviamente con un mayor riesgo asociado a las tasas de interés si las piden variables y obviamente el riesgo de fondeo, que es decir, no poder obviamente volver a refinanciar la deuda ya que es corto plazo. No puedo obtener a muy corto plazo grandes cantidades de capital. Es decir, en este caso se haría caso omiso al principio de coincidencia o de correspondencia financiera. Y cuando hablamos de la actitud conservadora, obviamente es prácticamente financiar capital de trabajo y bienes de capital, todo con, con, con deuda de largo plazo. Esto lo que me haría es estabilizar mis flujos de efectivo durante el periodo de tiempo de largo plazo, pero obviamente al disminuir bastante el riesgo se disminuiría la rentabilidad. Entonces, obviamente, una adecuada combinación de estos es el principio que vimos anteriormente, que es el principio de correspondencia financiera, el cual nos va a permitir una adecuada política de financiamiento, por un lado, financiarlo de corto plazo con corto plazo y de largo plazo con largo plazo, asegurando controlar el riesgo y poder obtener una rentabilidad adecuada. Muy bien, ya visto esto, ¿cómo se podría financiar la empresa en el corto plazo? En el corto plazo, obviamente, tenemos por un lado el préstamo bancario, que es usado más que todo por empresas micros y pequeñas. Tenemos el crédito con pago único al final, que es básicamente se recibe el crédito y al final del periodo se paga tanto el principal como los intereses. Tenemos la línea de crédito, que es básicamente una cuenta constante para financiarse y obviamente la empresa lo usaría cada que lo necesitara según los acuerdos del banco. Y tenemos el crédito puente, que es básicamente pedir financiado algo a corto plazo y después convertirlo a largo plazo, que es por lo general lo que se hace muchas veces en las empresas. Piden un crédito puente, que es decir, para pasar una brecha o un bache de flujo de efectivo negativo, y una vez se estructure la empresa o se organice, se convierte la deuda en largo plazo, según las condiciones con el banco. Digamos que estos préstamos bancarios están asociados tarifas por compromiso, que es obviamente debe la empresa utilizar cierta cantidad de dinero y debe pagar ya unas tasas por dinero no utilizado. Los gastos de emisión de préstamos como gastos legales y gastos de flotación, y obviamente también la reciprocidad, que es decir, que la empresa le presta la plata, pero debe mantener en la cuenta determinada una cantidad constante. Por otro lado, tenemos papeles comerciales, que es para corporaciones más grandes, digámoslo así. Estos obviamente requieren más montos mínimos más grandes y por lo general se venden en el mercado con un descuento inicial o se emiten a favor del deudor con un descuento inicial. Esto obviamente al ser para corporaciones más grandes tiene una tasa más barata en el préstamo en cuestión. Y podemos mirar los préstamos con garantías, que para corto plazo obviamente son préstamos asegurados, donde los activos de corto plazo, como las cuentas por cobrar y los inventarios, son, son los colaterales. Si miramos las cuentas por cobrar, obviamente, por un lado, muchas veces el banco puede decidir qué facturas aceptar como colateral o no. Obviamente aceptará las que más garantía de pago tengan. Obviamente asociarlas más que todo a un factoring, ya sea con recursos o sin recursos, dependiendo de si el prestatario o el acreedor se queda o no con el riesgo de impago de los clientes. Y los inventarios, obviamente, por una parte puede ser una garantía normal, que es donde obviamente sería con una garantía flotante, donde el inventario sería por lo general el colateral del préstamo. Y obviamente, si el inventario se va vendiendo, se irá disminuyendo el valor del colateral, lo que no le convendría al banco. Por otro lado, podría ser un fondeo con garantía, que es básicamente decir que hay crear un fideicomiso en donde se le
transfieran los activos del inventario, que obviamente pasarían a ser parte del colateral y el banco estaría más seguro sobre el manejo de esos inventarios. Este tipo de modelos es muy utilizado en los concesionarios de automóviles, que obviamente piden prestados para financiar su inventario de carros y obviamente estos carros están a un fideicomiso que le permite, una vez efectuada la venta, ir amortizando el préstamo de los clientes a los bancos. Y obviamente está los almacenes de depósito, que tendrían más estructura y serían obviamente más costosos a la hora de utilizarlos. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.